donde está esperándonos una gran amiga de la Fundación Internacional para la Libertad. Otra amiga histórica, Así es, a pesar de su juventud. A pesar de su juventud. María Corina Machado, por supuesto, fundadora de Vente Venezuela, una de las grandes figuras de la causa de la libertad en Venezuela, que ha pagado un precio personal, en fin, tremendo por llevar a cabo esa lucha constante y tenaz a lo largo de años. Es un gran placer, querida María Corina, tenerte con nosotros desde Caracas. Buenas tardes aquí, buenos días allá. Bueno, el placer es mío, Álvaro y Gerardo, grandes amigos, por supuesto, un agradecimiento enorme a la Fundación Internacional para la Libertad, Mario Vargas Llosa, su presidente, a todo el equipo ejecutivo, porque esto es una oportunidad única precisamente para hablar de los desafíos de Iberoamérica en estos tiempos. Así que muy, muy agradecida. ¿Cómo no? María Corina, ¿por qué no nos das, en fin, un panorama así sucinto de lo que está pasando en Venezuela desde esta perspectiva? ¿Qué crees que desde el exterior no terminamos de entender con respecto a Venezuela? ¿Qué mensaje quisiera transmitir a la comunidad internacional el día de hoy? Bueno, te agradezco mucho empezar por allí, porque hace poco tiempo yo publicaba un artículo que llamaba Venezuela un desafío ineludible para Occidente. Yo creo que todavía no se termina de entender la magnitud de la amenaza, del peligro que está en desarrollo para los valores occidentales, para las democracias liberales de Occidente, lo que se ha instalado en Venezuela. Entonces, entender verdaderamente su naturaleza, entender que Venezuela es hoy en día un país ocupado, además de un Estado fallido y un Estado criminal. Mira, Álvaro, muchas veces se simplifica y se dice, bueno, la dictadura venezolana, cuidado, cuidado. Esto es un régimen inédito que tiene tres componentes. Tiene un componente ideológico, sin duda. Tienes a toda la izquierda mundial apoyando este sistema detrás de la fachada del Foro de Sao Paulo, más recientemente del Grupo de Puebla, que han encontrado, y esa es la segunda dimensión, como un instrumento a los efectos de ampliar y profundizar su control en las redes criminales. Y esa es la segunda dimensión. En Venezuela ha convergido, y esto no tiene precedente en la historia, el crimen organizado internacional con el terrorismo internacional, encontrando servicios logísticos en nuestro país que los ofrece el propio Estado. Y el tercer componente es un componente geopolítico. Hace algunos años nos llamaban exagerados, que teníamos teorías de conspiración cuando alertábamos no solamente del vínculo con el régimen cubano, que hoy en día controla desde las notarías hasta los servicios de inteligencia, hasta las Fuerzas Armadas venezolanas, pero ya ha quedado más que evidente las relaciones descaradas con regímenes como Rusia, China, Irán, Turquía y Siria. Al extremo, Álvaro, que hace unos pocos días el canciller iraní aquí en Caracas dijo: Venezuela ya no es un territorio bajo la hegemonía occidental. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Un país que está sometido a una crisis humanitaria sin precedentes, que representa una amenaza para la seguridad nacional del hemisferio y que obviamente corre el riesgo de un conflicto armado creciente. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y desde luego que tiene una visión expansionista y un proyecto transcontinental para desestabilizar los demás países del hemisferio, cosa que ya está en marcha. María Corina, desde fuera la sensación que uno tiene es que la oposición, digamos que le ocurren dos cosas. Una es que hay una importante división porque un sector significativo de la oposición en cierta forma le hace el juego al gobierno, voluntaria o involuntariamente, pero el gobierno ha logrado, digamos, de algún modo cooptar a un sector de la oposición y eso evidentemente debilita la resistencia democrática. Y lo otro que se percibe es que no termina de lograrse el gran objetivo, que es partir al sistema por dentro, es decir, que una corriente significativa dentro del ejército, dentro de sectores civiles, se aparte del gobierno, le dé la espalda y entable una negociación, me refiero a una negociación real y seria, no las farsas que hemos tenido hasta ahora, para transitar a la democracia. ¿Por qué esto no termina de ocurrir, María Corina? Bueno,
porque no es una dictadura. O sea, seguimos pensando y entendiendo esto como un sistema convencional, que si tú quiebras las Fuerzas Armadas, simplemente esto se desmonta. Esto es muchísimo más complejo que esto, Álvaro. Mira, si esto fuera una dictadura convencional, militarista, típica, esto hubiera caído hace muchísimo tiempo. Pensemos todo lo que se ha hecho en estos 20 años. Yo me siento profundamente existencial y además que va mucho más allá de la vida y de la, insisto, de la libertad en Venezuela. Y la sociedad venezolana lo hemos intentado todo. No sé si estás al tanto, pero en estos años han habido más de 16 intentos de insurrección militar. Hay cientos de militares torturados, presos, atacados, sus familiares desaparecidos y secuestrados, incluso asesinados. Han habido 20 años de protestas cívicas que son admirables. Álvaro, son millones de venezolanos en la calle enfrentando unas fuerzas represivas despiadadas. Y desde luego han habido algunas acciones internacionales importantes para ir aislando el régimen y cortando sus fuentes de financiamiento criminal. El problema es que esto hay que articularlo y convertirlo en una verdadera amenaza real, porque no son políticos malos, no son políticos autoritarios o totalitarios lo que enfrentamos, son criminales y psicópatas. Es otra cosa totalmente distinta. Como bien dices, han habido 13 intentos de diálogo, han habido 29 procesos electorales, todos han terminado igual. El régimen los ha utilizado para tratar de lavarse la cara frente a la comunidad internacional y con el único propósito, el único de ganar tiempo en la medida que va afianzando el control territorial, económico y social del país. Entonces, esas opciones están descartadas. Si tú tienes un criminal, un secuestrador que tiene al rehén agarrado por el cuello, la única manera de paralizarlo es que tú puedas rodearlo con una fuerza superior que tenga un efecto disuasivo. Y cuando nos dicen, es que eso es violencia, todo lo contrario, Álvaro. Lo que queremos es parar la violencia que está cobrando miles de vidas, muchas de ellas silenciosamente, porque son nuestros niños que se mueren de hambre, nuestros jóvenes asesinados por el conflicto armado en la calle, y desde luego un país que se desangra con unos niveles de migración de venezolanos que huyen y que además hoy en día nos los deportan de regreso, como estos 16 niños que Trinidad y Tobago acaba de deportar la semana pasada. Es una cosa criminal que obviamente busca y que va a desestabilizar a toda América Latina. Quiero que eleves la mirada un poco más allá de Venezuela ahora y nos hables un poco de la región, María Corina, porque además de una líder venezolana, eres también una protagonista política y cívica de la región. ¿Qué está pasando en la región? Es decir, ¿cómo ves tú la orientación de ciertos gobiernos? Hace algunos años veíamos un retroceso del populismo, parecía que se abría una nueva etapa democrática y liberal. Luego ha habido los retrocesos de Argentina, de Bolivia, lo que está pasando en México. Desde la perspectiva tuya y venezolana, ¿qué ves en la región? No, yo creo que efectivamente han habido avances y retrocesos. Yo creo que los retrocesos fundamentalmente se deben a que hemos subestimado la naturaleza del monstruo, del conglomerado que estamos enfrentando, y que la mayoría de nuestros países han creído que esto es una lucha individual. Yo creo que el drama de la pandemia ha hecho que muchos incluso se encierren y ver cómo pueden paliar los efectos en la economía o en la sociedad y no entender que este es un sistema que está avanzando y que, como tú bien dices, además tiene un carácter transcontinental, porque no es solamente Venezuela, basta con ver lo que está pasando en España hoy en día. Álvaro, es alarmante, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, cuando yo decía, hace 22 años, muchos venezolanos decían Venezuela no es Cuba, esto no nos va a pasar a nosotros jamás. Tenemos una tradición democrática, instituciones, recursos, una sociedad civil vibrante, un sector económico fuerte. Mira cómo estamos hoy. Venezuela está peor que Cuba, incluso peor en ingreso familiar y en Estado de Derecho. Imagínate el nivel de devastación. Bueno, yo hoy escucho argentinos que dicen Argentina no es Venezuela, México no es Venezuela, España no es Venezuela. Y cuando nos damos cuenta, esto es una receta, que estos criminales además la han ido perfeccionando en la medida que intercambian tecnologías unos y otros. Fíjate,
toman el poder por una vía democrática, con populismo, con plata que se pasan unos y otros, y después van avanzando simultáneamente y de manera coordinada en varias acciones. Buscan cambiar la Constitución para prorrogar los periodos presidenciales, para darle más poder al sistema presidencial, para acabar con el Estado de Derecho. 2, infiltrar la justicia. Mira lo que ocurrió en Venezuela, una racia, pero mira lo que está pasando en Brasil, en Colombia, en Argentina. Por supuesto, el ataque feroz a los medios de comunicación. El caso venezolano y el caso ecuatoriano son emblemáticos, también en Argentina lo estamos viendo ahora. La censura, la autocensura, la compra de medios, la persecución de periodistas. Obviamente hay un tema de destruir un status quo de un sector productivo y hacer que emerja uno totalmente comprometido con la tiranía, y entonces apelan a controles, expropiaciones, confiscaciones, nuevamente veamos Argentina. Y desde luego hay un elemento muy preocupante en algunos países, que es la polarización de las Fuerzas Armadas. El caso de Venezuela es emblemático, me preocupa verlo hoy en día en el caso chileno, por ejemplo, y en el caso brasilero también. Entonces, esto es una receta que se va aplicando, y mi invitación sería a todos los ciudadanos de Iberoamérica a evaluar lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países, porque si algo yo me propongo y tenemos que lograr es que el drama venezolano, la tragedia y la experiencia venezolana sirva de experiencia y de aprendizaje para tener estas alertas y para detener a tiempo procesos en estos países y que no lleguen al grado de devastación en que se encuentra un país. Cómo no, pues te agradezco muchísimo, María Corina, que nos hayas dado un panorama sucinto de lo que está pasando en Venezuela. Conversar contigo siempre es un placer y además es muy, aleccionador. Eres muy didáctica y tienes una capacidad para situarnos dentro de lo que está pasando en Venezuela que poca gente tiene. Te agradezco muchísimo y no sabes cuánto... Yo solamente quiero terminar. Sí, adelante. Si me permites, Álvaro, yo sí quiero terminar con una nota de confianza y de optimismo. Sí. Porque yo estoy convencida, que tenemos unos enormes desafíos por delante, que el mundo ha entendido la naturaleza de la amenaza que hay en Venezuela y que esto ya no es un problema solo de solidaridad con nosotros, sino de su propia seguridad nacional y de los valores de Occidente. 2, creo que una alianza entre liberales y conservadores es inevitable, la estamos construyendo para enfrentar a un enemigo común que atrincherados en distintos sectores de la izquierda están haciendo un daño nefasto a las democracias liberales de Occidente. Y yo creo que eso es un gran desafío y una tarea pendiente. Y en tercer lugar, lo que yo he llamado la oportunidad histórica del péndulo, es decir, ver las repúblicas, ex repúblicas soviéticas, como hoy se han convertido en las sociedades más liberales, que buscan el libre mercado, la iniciativa, la propiedad, reducir el Estado y tener sociedades ricas. Eso es exactamente lo que está pasando en la sociedad venezolana. Y una vez que saquemos a estos criminales, yo estoy segura que Venezuela va a asumir por primera vez en nuestra historia la posibilidad de un desarrollo desde una perspectiva de un modelo de crecimiento liberal, dejando atrás y para siempre estatismo, centralismo, populismo, clientelismo, militarismo y socialismo. Esa es la magnitud del desafío y yo sé que juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias, María Corina. Hasta pronto y mucha suerte. Gracias. Muy bien.